Muy buenas a todos, mi nombre es Carlos Ardeñán y bienvenidos a mi canal. Pues hoy vengo aquí a comentar este vídeo que sacó Adrián de Libertad y lo que surja y encontré que era necesario refutarlo ya que en él dice que ha destrozado literalmente los argumentos veganos. Entonces, bueno, vamos a ver si es verdad que ha destrozado los argumentos veganos o si realmente no ha conseguido ni siquiera arañarlos. A mi parecer, esto de ser vegano debe ser una cuestión individual, pues como todo lo que yo defiendo. Debe ser cada uno que decida por sí mismo si quiere ser vegano o si no quiere serlo. A ver, aquí lo que tendríamos que entender es qué significa ser vegano. Ser vegano significa intentar tratar no ser partícipe ni financiar lo que sería la explotación animal ni cualquier otro acto que implique crueldad con el resto de animales. Entonces, cuando dices que ser vegano es una cuestión individual, o dicho de otra manera, que dejar de ser partícipe de financiar la explotación y la crueldad hacia el resto de animales es una cuestión individual, me parece a mí que no entendemos muy bien lo que significa algo individual. Algo individual debería ser algo que por ende no perjudique a otros individuos. El resto de animales, querramos o no, son otros individuos, son conciencias en cuerpos diferentes a los nuestros. En lugar de estar en un cuerpo humano, pues están en el cuerpo de un gato, de un perro, de un cerdo, etc. Es decir, son sujetos de experiencias personales. Y eso es lo realmente importante, es decir, tienen capacidad para ser perjudicados o beneficiados. Y si nosotros decidimos utilizarlos como productos de consumo, entonces los estamos literalmente perjudicando. Y es por esta razón que decir que el veganismo es una cuestión individual es totalmente falso. Y el hecho de que alguien decida no serlo es totalmente respetable, y si alguien decide ser vegano, es totalmente respetable, evidentemente. O sea, los dos lados me parecerían totalmente correctos. Entonces, si realmente consideras que ser vegano es algo respetable, al igual que no serlo también es algo respetable, deberíamos también considerar igual de respetable el que decide abusar sexualmente de un niño y el que no. ¿Es igual de respetable ser pedrasta o no ser pedrasta? Obviamente en este caso lo vemos muy fácilmente, ¿no? Quizás porque como la víctima no es humana y en el otro caso pues son el resto de animales, pues miramos para otro lado, ¿no? Aparte es que, ¿qué es esto de respetable? ¿Qué significa ser algo respetable? Creo que aquí hay algo que no entendemos muy bien. No es lo mismo algo que sea respetable o que algo sea tolerable. Es decir, es tolerable que sigamos explotando los animales. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Que no nos queda otra, los veganos, que aceptarlo. Otra cosa es que sea respetable. Obviamente entendemos que eso no puede ser respetable. Entendemos que no puede ser respetable el hacerles daño. De la misma manera que tampoco es respetable hacer daño a una persona humana independientemente de cuáles sean sus características. Esta gente que quiere acabar con la caza, pues no sabe muy bien dónde se está metiendo. Realmente la caza es un control de plagas. Si tú eliminas la caza, realmente puede haber una sobrepoblación de jabalíes, zorros y un montón de especies que de golpe pues se lo coman todo, acaben con todo, arrollen con todo, entren en las ciudades, provoquen verdaderos problemas, y es muy bueno que haya cazadores que controlen todo esto, controlen y estabilicen la biodiversidad, porque podría haber una desgracia. Y bueno, en referencia a esta idea, a esta creencia, ¿no?, de que la naturaleza necesita ser conservada tal y como es, realmente es una idea errónea. Es que desde los inicios del planeta, el planeta ha ido cambiando, evolucionando, algunas especies han podido quedar porque han resultado ser más adaptativas, otras han desaparecido. Entonces, ya dejando claro que esta idea de un equilibrio constante en la naturaleza es totalmente errónea, porque la naturaleza no para de cambiar, es cambiante, el planeta todo es cambiante. ¿Qué necesidad tiene la naturaleza de que el ser humano intervenga en esta para cambiarla, cuando la naturaleza ha estado miles de millones de años por su propia cuenta sin que ningún ser humano haya intervenido en esta y esta ha seguido funcionando? ¿Acaso no se controlaban por sí mismos los ecosistemas sin la existencia del hombre? Que me digan ahora que los cazadores son necesarios para regular los individuos de algunas especies, porque si no se van a multiplicar y se van a convertir en una plaga. En realidad la cantidad de animales en estado salvaje son mínimos en comparación a esos animales que estamos explotando para nuestros propios beneficios, porque nos gusta comer sus cuerpos. La plaga somos los seres humanos, mirad. En la siguiente gráfica se destaca a través de 3 columnas correspondientes a 3 fechas diferentes la evolución de la biomasa de animales terrestres en el planeta Tierra, y en 3 colores distintos también la clasificación de los animales en dependencia de si son salvajes en color lila, de si son domesticados y explotados en azul y de si son humanos en rojo. La primera columna corresponde al Mesolítico, concretamente al año 10.000 a.C., la segunda al año 1900, momento de la segunda revolución industrial, y la tercera a la actualidad, concretamente al año 2015.
Y no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta uno que de hecho la pérdida de biodiversidad hasta casi la total desaparición de los animales salvajes en la última columna correspondiente a la actualidad se ha dado a causa de la intervención del hombre en el estado salvaje y en pro, muy contrariamente a toda creencia de preservación, que la de producir una superpoblación brutal de animales homógenos para su propio consumo. Es decir, ¿cómo se supone que estabiliza el ser humano la biodiversidad? ¿Alguien me lo puede explicar? De hecho, lo que hacen muchos cazadores es matar a los depredadores naturales y de esta manera hacen que las poblaciones de animales herbívoros se multipliquen muchísimo más fácilmente y así se pueden autojustificar los mismos cazadores para decir, uy, es que hay que controlar las poblaciones, ¿no? Pero esto es realmente totalmente falso cuando podemos ver que incluso los mismos cazadores liberan animales que ellos los han criado en cautividad para luego ir a cazarlos. Estos sí son bravos. ¡Eh! ¡Hostia, chicos! ¡Me cago en Dios! ¡Espérate ahí! ¿Que quedan más aquí? Sí, que quedan más dentro. Esas, ¡me cago en Dios! Hostia puta. Es decir, no existe esta necesidad de controlar las poblaciones. Esto es una sacada de manga de los cazadores simplemente porque disfrutan pegando tiros a los animales. Les divierte la violencia, les divierte matar animales, no humanos. Pero si realmente se está practicando lo contrario. Entonces, si realmente queremos conservar la biodiversidad, quizás tendríamos que empezar a apuntar a otros lados y no culpar a los pobres animales salvajes que están tratando de sobrevivir como pueden, como para encima hacerles la vida más difícil e ir a pegarles tiros. Y además, si realmente quisiéramos controlar algún tipo de población por algún problema ocasional o esporádico que se pudiera dar, existen otros métodos éticos sin necesidad de matar a los animales que podríamos aplicar. Por ejemplo, existen piensos esterilizantes, también se podrían capturar esos animales e igual dejarlos en otras zonas donde su proliferación no sea tan rápida ni tan dañina para ese ecosistema, etcétera, etcétera. Existen muchas metodologías alternativas sin necesidad de acabar con sus vidas. Además de que luego esta carne podría ser usada perfectamente para alimentar a la población, ¿no? Yo supongo, no sé qué tiene de malo esa carne. Tampoco veo yo muy sanas ciertas actitudes de algunos veganos, animalistas y demás que se dedican a entrar en propiedades, entrar en granjas, saquear, liberar los animales, pues romper las cañas de pescar si las ven y demás, pues considero que debe respetarse la propiedad privada de los demás y que cada uno elija. Los que comen carne pues no suelen dedicarse pues a meter carne picada en las tortillas veganas de los animalistas, así para, pues yo que sé, para hacerles el mal, pero por parte de los veganos pues sí que hay en cierta medida varias actitudes un poco tóxicas, ¿eh? Al menos dices que son algunos veganos. De todas formas, yo personalmente no considero que haya nada éticamente incorrecto en sabotear aquellos actos en los que se subvenciona el dañar a otros seres sintientes. Porque lo que están haciendo es intentar visualizar la explotación de otros seres sintientes, en este caso animales. Y a veces cuando las leyes son injustas, no queda otra que quebrantarlas para visualizar la injusticia que se esconde detrás de esa ley. Otro tema sería, ¿son realmente este tipo de actuaciones y de activismo funcional o eficaz para la causa de los animales no humanos? Yo tengo mis dudas al respecto. Igualmente, ya digo que no lo veo en absoluto criticable, siempre y cuando obviamente no actúen con violencia. De hecho, no hace mucho tiempo atrás también han habido leyes injustas, por ejemplo, contra otros colectivos de humanos, como en este caso fueron los negros en Estados Unidos, en el que existían una serie de leyes raciales que impedían a las personas negras poder acceder a esos sitios donde estaban los blancos, ¿no? Por ejemplo, no podían subir a un mismo autobús en el que había gente blanca o tenían que sentarse al final del todo, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y cómo se consiguió acabar con dicha injusticia legalizada, secundada y respaldada por los prejuicios racistas que sostenían la gran mayoría social? Así como a día de hoy la gran mayoría respalda otras injusticias legales derivadas también de prejuicios, pero en este caso especistas. Pues desafiándolas y saltándoselas, y así es como, por ejemplo, Rosa Parks, una mujer negra que se negó a ceder su asiento en el autobús, aunque acabó siendo detenida por su acto de rebeldía ante unas leyes que a día de hoy se considerarían moralmente injustas, se convirtió en todo un ejemplo a seguir para muchos otros que también querían visualizar dicha injusticia. Y luego, después de esto, pues surgen los antiespecistas. Estos que dicen que no debe haber distinción entre cómo tratar a un humano, cómo considerar a un humano y cómo considerar a cualquier otro animal. Y que no nos lo debemos comer porque es lo mismo como que si nos comiéramos una persona y demás. Y vamos, que no debe haber distinciones. Bueno, antiespecismo no es exactamente lo que tú has dicho. Ser antiespecista no significa que un humano y un perro tengan que ser tratados igual. Simplemente significa que debemos de considerar de igual manera los intereses de ese humano y de ese perro. De igual manera que, por ejemplo, ser antirracista supondría que tenemos que considerar en la misma medida los intereses de una persona blanca que de una negra, o ser antisexista sería que tenemos que considerar de igual manera los intereses de un hombre que de una mujer. Y para ello tenemos el principio de igual consideración de intereses, es decir, a intereses iguales, igual consideración. A intereses diferentes, pues se mira qué interés es más importante para ese individuo. Por ejemplo, tu interés por consumir carne, ya sea por sabor, por conveniencia, por tradición, etc., obviamente es un interés menos importante que el que tiene la vaca en poder disfrutar de su vida. Sin embargo, que eso es totalmente demente, no se puede llevar a la práctica, es imposible, no puedes llegar a tratar a los animales como personas. Es que nuevamente nadie dice que tengas que tratar a los animales como a las personas. Que bueno, en realidad las personas, es decir, los humanos también somos animales, pero nadie dice eso. Cada uno tiene que ser tratado en dependencia de sus características y de sus intereses, pero siempre por su propio bien, si es que queremos ser al menos éticamente correctos. De hecho, normalmente quien quiere tratar a los animales como personas, lo que busca en el fondo es tratar a las personas como animales, y realmente es imposible. Realmente no sé si acabo de entender lo que quieres decir con esta frase. Pero intuyendo a dónde quieres llegar y por si acaso, vamos a leer a Tom Regan. Tal vez se nos podría objetar que nosotros defendemos que cada humano y que cada animal tengan los mismos derechos, que los pollos tengan derecho al voto y que los cerdos tengan derecho a recibir clases de baile. Pero obviamente nosotros no decimos esto. Lo que estamos diciendo es que esos animales y los seres humanos comparten un mismo derecho moral básico, el interés a ser tratado con respeto. Muy habitual entre los veganos, es decir, que los animales no pueden ser propiedad, que deben ser libres y que nadie puede ser propietario de ellos, lo cual eso también es imposible. Los animales siempre son propiedad. Hombre, poder sí que pueden ser. De hecho, estamos considerando que los animales son propiedad nuestra y por eso les hacemos lo que nos da la gana. Otra cosa sería, la cuestión aquí no es el poder, sino el deber. Debemos seguir tratando a los animales como si fueran meros utensilios para nuestros propios intereses, para nuestros placeres, para nuestros caprichos. ¿Es éticamente correcto? Obviamente no. Un animal no es un sujeto de derecho, no puede entender sus derechos ni puede asumir responsabilidades. Primero de todo, convendría señalar que los animales no son sujetos de derecho hasta que legalmente sean reconocidos como tales. De hecho, como podemos observar aquí, ya existen casos como la orangutana Sandra, quien ha sido reconocida legalmente como ser sintiente y por ende sujeto de derecho. Y luego, por otro lado, Si realmente consideramos que los animales no pueden tener derechos porque no entienden de las responsabilidades que estos conllevan, por la misma razón y por la misma lógica, tampoco deberíamos entonces dar derechos a los niños, ni a personas con diferentes tipos de discapacidades mentales o cognitivas, ni tampoco a las personas seniles, porque claro, como no pueden asumir responsabilidades, venga, vamos a hacerles lo que nos dé la gana, ¿no? Y por esta razón no vale como argumento decir que los animales no pueden ser respetados por no entender de responsabilidades, porque no lo estás aplicando con humanos. Invéntate otra excusa, otra justificación, pero no esta. Siempre va a estar bajo la tutela de alguien. Siempre alguien va a ser el responsable de ese animal. Y en muchísimos casos es una persona de forma privada que tutela o que posee ese animal, es decir, es el propietario de ese animal y por lo tanto pasa a ser una propiedad privada. A ver, no es lo mismo tutelar a alguien, tener la tutela de alguien en concreto, que poseer a alguien. Son dos cosas bien diferentes. ¿Es un niño pequeño la propiedad de sus padres?
¿Es un anciano la propiedad del Estado o de la residencia donde está viviendo, la propiedad de sus hijos porque ya no puede valerse por sí mismo? Obviamente no. Y todos ellos tienen tutela, necesitan tutela. Pues con los animales no humanos pasaría lo mismo. ¿Qué problema hay? Pues sí, se les pondría una tutela que se encargarán de mirar por sus intereses. Y ya está. Y si no necesariamente tendrían por qué ser nuestras propiedades. En el momento en que quisiésemos que no, que nadie pudiera disponer de ningún animal y que todos tuvieran que ser libres y demás, ¿quién ejecutaría esto? Los propios animales no tendrían este poder ejecutivo para que sean libres todos o que nadie pueda tenerlos en jaulas, en corrales, en propiedades, en casas y demás. Tendría que ser el Estado quien regulase que no pueden ser propiedad privada. Entonces pasarían a ser propiedad pública, serían también una propiedad pero del Estado, porque el Estado sería en última instancia quien decidiría sobre ellos y quien tiene la autoridad sobre ellos. Por lo tanto, los animales siempre son propiedad o pública o privada, pero siempre son una propiedad. El tema de que un animal sea propiedad o no de un humano o pueda serlo legalmente es lo de menos, porque es algo que legalmente se puede cambiar, simplemente hay que cambiar las leyes y la consideración legal que tenemos hacia el resto de seres sintientes, hacia el resto de individuos. Y ya está, es así de fácil. Lo único que tendríamos que dejar constancia legalmente, el Estado o esa persona en concreto que se encarga de ese animal específico e intenta atentar contra esos derechos que hubiéramos puesto al resto de animales, pues entonces se le podría denunciar, se le podría decir, estás provocando un daño, estás produciendo un perjuicio contra ese otro ser. Y luego estarían los veganos que dicen que hay que prohibir criar animales, las granjas y demás, y que hay que prohibir comer animales, comer carne. Eso también entraría en cierto conflicto. Para empezar, que quitarías la libertad a las personas que sí que quisieran hacer esto. Y en este momento pues también estarías siendo especista, porque pondrías la libertad de los animales por encima de la libertad de los humanos. Y dices, no, es que lo estoy poniendo al mismo nivel. Falso también, porque en ese momento no estás poniendo a los animales al mismo nivel que las personas, porque tú estás poniéndote por encima de las personas. Tú estarías poniendo a los animales al mismo nivel que tú, lo que pasa que en el fondo tú decidirías por esos animales, serías en última instancia el propietario y quien tiene el poder ejecutivo sobre esos animales, por lo tanto estarían por debajo de ti, y estarías poniendo por debajo de ti también a todas las personas que quieren comer animales, por lo tanto estarías poniendo también por debajo a las personas y a los animales. Entonces tú te volverías como propietario, por así decirlo, de los animales y también de la voluntad de las personas que quisieran comer carne. Por lo tanto, estarías poniendo a los animales al mismo nivel que tú, pero entonces estarías poniendo a las otras personas por un nivel debajo de los animales. Pero no, pero claro, estarías poniendo a los animales por debajo de ti también, porque estarías prohibiendo a las personas que ejercieran su derecho y libertad a poder explotar a los animales y consumirlos. Pero entonces, ¿dónde están aquí los intereses de los animales? Está claro que cuando se prohíbe algo siempre se atenta contra la libertad de alguien a quien le gustaría hacer eso que se ha prohibido, y que por ello se genera un conflicto. Pero para ser más concretos estaríamos hablando de un conflicto de intereses, es decir, uno en el que dos o más individuos se encuentran enfrentados ya que sus intereses son antagónicos. Y aquí es donde entra la prohibición como medio de solución. Esto es fácil de entender con un mero ejemplo. Paco está en la calle y le entran ganas de mear, es decir, tiene interés en orinar. Y por ello le gustaría mear ahí mismo contra la pared, pero no lo hace porque está prohibido. Por tanto, se está atentando contra la libertad de Paco para orinar donde le venga en gana. ¿Es ello éticamente incorrecto? ¿Está mal prohibírselo? Obviamente no, porque esta prohibición se fundamenta en el interés general del resto de viandantes a no tener que tropezarse con su meada ni tener que olerla. Es decir, hay un conflicto de intereses, pero se entiende que el interés de otras personas a no tener que pasearse entre meadas ajenas es más importante que el de Paco a mear ahí mismo. Y si a este se le ocurriera aludir a su derecho a la libertad para mear ahí, obviamente se le tacharía rápidamente de egoísta e insociable, ¿cierto? Entonces, ¿por qué parece costarnos tanto entender algo tan lógico y básico como que el interés de una vaca, un cerdo, un pollo o cualquier otro animal a no ser confinado, explotado y asesinado para el disfrute, interés a su vez efímero y trivial de otros individuos, en este caso humanos, a consumirlo es incomparablemente muchísimo más importante que el de estos segundos? ¿Acaso instrumentalizando y consumiendo a seres capaces de ser beneficiados o perjudicados para nuestro innecesario disfrute no estamos precisamente cohibiéndoles de su interés a la libertad? Además, especista no se es cuando se tiene en consideración a todos los individuos, sino, muy contrariamente, a cuando no se valora con el mismo criterio moral los intereses de los individuos de otras especies con los de la nuestra propia, en este caso, simplemente por eso, por ser de otra especie.
pues estamos siendo imparciales. ¿O acaso aprobaríamos también y de manera tan trivial la existencia de industrias que explotaran a seres humanos con el fin de que estos sirvieran para alimentar a una sociedad imaginariamente caníbal? Así que dejémonos de absurdas e interesadas falacias sobre la libertad y atendamos mejor al clásico dicho de la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Y esto no incluye únicamente a humanos, sino a todo sujeto de experiencias personales. Entonces es totalmente inviable y totalmente en contra de la ética imponer tu voluntad a los demás, ya que estarías poniendo a los demás por debajo tuyo. Exacto, es totalmente en contra de la ética imponer esclavitud y muerte a otros individuos simplemente porque quieres disfrutar del sabor que te causa comerte sus cuerpos. En mi caso personal, yo no soy vegano, yo no soy vegetariano, como carne y demás. No, ya se nota que no eres vegano ni eres vegetariano. Si no, no tratarías de justificarlo, obviamente. Y bueno, esto es todo por hoy. Creo que no me he dejado nada, pero si creéis que hay algún aspecto, alguna cosa que me he dejado y que tendría que haber comentado, os invito a que me lo hagáis saber en los comentarios. Si os ha gustado me podéis dar un like, suscribiros. Y también quería dar las gracias a Joel, compañero activista vegano de Veggie Leaks, que os voy a dejar aquí el link a su canal de YouTube, que está realmente muy bien. Os dejaré también aquí en la descripción del vídeo. Habla de temas nutricionales y propagandísticos por parte de las diferentes industrias de explotación animal, de cómo muchas veces intentan, mediante pseudoestudios, decirnos que es necesario consumir animales o que incluso las dietas 100% vegetarianas son malas para la salud. Está todo muy bien documentado y todo muy bien detallado, y quería darle las gracias porque me ha pasado algunos links y me comentó algunas ideas para exponer en este vídeo. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos hasta el próximo capítulo. Si te gustó y no lo has hecho todavía, no olvides suscribirte y sobre todo darle a la campanita para que te notifique cada vez que suba un vídeo. Gracias.